Hola, yo soy Loops y en este video vamos a hablar sobre la película de Balada de pájaros cantores y serpientes. Traigo esto en la cabeza porque me dio flojera peinarme. Ok, no más preguntas al respecto. Hasta este momento he visto la película 2 veces. La primera vez la fui a ver con mi amiga Valeria y con su amiga Flor. Vimos la película subtitulada y aquí les voy a dejar algunos clips de ese día porque Valeria estaba grabando un vlog, ya que como ustedes ya saben, mi amiga Valeria también tiene un canal de YouTube. Ya estamos dentro de la sala, pero todo está oscuro. ¿Y son de qué hora es? 3:56. Son las 3:56 y empieza a las 4:10 y todo está muy oscuro. Y está Lux, Actualizando mi historia. el más influencer. ¿Y qué expectativas tienes? Tengo unas expectativas muy altas. Espero todo sea asombroso. Yeah. Yo no tengo expectativas. Porque nada más leí el primero y vi las primeras 2 películas. Y ya. Tengo ese conocimiento y una esperanza de que me guste la película. Pero tú di. O sea, di por qué. ¿Qué expectativas tienes? Pues que suceda todo lo que sucede en el libro, que todo sea muy asombroso. Y me emociona mucho ver que Lucy cante pues la canción del árbol del ahorcado y todo, ¿sabes? Ok. Muy bien. Esperen opiniones. Y al final, no me gustó. Yo estaba muy emocionado desde el inicio, tenía muchas expectativas de esta película, quería que me gustara, estaba muy emocionado y durante toda la película estuve muy emocionado. Para mí fue como una montaña rusa de emociones y Valeria se los puede confirmar. Eso sí, la primera vez que vi la película se me hizo muy larga. No sé si es porque yo no estoy muy acostumbrado a ir al cine o si realmente sí estuvo muy larga, pero yo ya me quería parar de ese asiento porque mi espalda me estaba doliendo demasiado. Pero cuando terminó por fin la película y salimos de esa sala, yo estaba encantado con lo que vi. La segunda vez que fui a ver la película la vi con mi hermana y con mi cuñado, y en esta ocasión la vi en español. No me gustó mucho la película en español porque no me gustó la manera en la que pronunciaban los nombres de los personajes, no me gustaron las voces que les pusieron a los personajes y no me gustó que no tradujeran las canciones al español. En la película de Sin Sajo, según yo, sí tradujeron la canción del árbol del ahorcado, entonces no entiendo por qué en esta película no tradujeron las canciones. Creo que las canciones son algo muy importante en la historia y me hubiera gustado escucharlas en español. Y más porque si alguien va a ver la película en español es porque la quiere escuchar en español por completo. La ambientación, los sets, los lugares en donde grabaron la película, todo estuvo muy bonito, todo me gustó. Creo que esos lugares que escogieron sirvieron para que la representación del Capitolio y del Distrito 12 se vieran muy bien en pantalla. Y algo que me gustó es que cuidaron cada uno de los detalles de esta película, los vestuarios, la ambientación e incluso la manera en la que grabaron la película. Porque no sé si ustedes recuerdan, pero la primera película de los Juegos del Hambre se grabó hace muchos años y en esa película al camarógrafo le temblaba la mano. La cámara se movía demasiado en esa película y yo doy gracias. Doy gracias porque ya estamos en el 2023. Doy gracias de que esta película y este libro son algo muy recientes, porque se pudo grabar esta película con tecnología actual y al camarógrafo no le tiembla la mano como al camarógrafo de la película de los Juegos del Hambre. La película comienza con una escena en donde Nero Price le corta la pierna a la doncella de los Crane y Tigris y Corio de pequeños ven esto, ven esta escena. Esto fue algo que a mí me gustó y no lo digo por morboso o por tenebroso, sino porque es la primera escena que ves y es espectacular, es espectacular. A mí esta escena en el libro me gusta mucho y otra vez no me gusta por morboso o por tenebroso, sino porque creo que es una escena que representa lo que el Capitolio estaba sufriendo en tiempos de guerra, que representa que el Capitolio también estaba sufriendo al igual que los distritos, y ver esta escena como primera escena de la película, que la película empiece con esta escena, mi emoción en el cine estaba desbordada, estaba incontrolable. O sea, de por sí yo ya estaba muy emocionado. Cuando salió esa escena yo estaba así, quería gritar de la emoción. Hicieron algunos cambios en la película, como ya les mencioné en mi video pasado, y ahorita les voy a mencionar otros cambios que no
aguanté, espérense tantito, espérenme, tengan paciencia, pero lo que quiero decirles es que estos cambios a mí no me molestaron, creo que son cambios mínimos o cambios que no afectaron la trama de la historia e incluso en algunas ocasiones ayudaron a que la trama, a que la película fuera más ágil, más rápida y más interesante. Así que yo no tengo ninguna queja con los cambios. Vi a una chica en TikTok que decía que ella quería que en la película hubieran puesto más escenas de besos entre Lucy y Corio, porque no sé qué, pero la película ya de por sí es muy larga. Creo que si ponían todas las escenas del libro o que si ponían todas las escenas que todos los lectores querían que estuvieran en la película, pues la película iba a ser interminable. Por ejemplo, en la película no nos dijeron qué le sucedió a Clemencia después de que la mordieron las serpientes, y esto en el libro no es así. En el libro sí sabemos qué le sucedió a Clemencia. Clemencia estuvo en el hospital, Corio vio a Clemencia porque Corio estuvo en el hospital después de las bombas y Clemencia se presentó a los Juegos del Hambre para cumplir su papel de mentor en los Juegos del Hambre. En la película no sabemos qué le sucedió a Clemencia, ya no volvió a aparecer. Y sí me hubiera gustado que nos dijeran qué le sucedió a ella, sí me hubiera gustado verla con sus escamas en el cuerpo, pero otra vez, la película ya era muy larga. Si ponían esas escenas, iba a ser una película todavía más larga. El padre de Corio en la película tiene una presencia más grande que el padre de Corio en el libro. Yo he leído el libro 3 veces y nunca noté que Corio viera a su padre como un ejemplo a seguir o que al final Corio se transformara en otra versión de su padre. Yo no lo noté. No lo noté. Si ustedes lo notaron y yo estoy equivocado, díganme, pero yo nunca lo noté. Así que creo que en la película hicieron este cambio, hicieron que Corio viera a su padre como un ejemplo a seguir, que Tigris le tuviera miedo al padre de Corio y que Corio se transformara en otra versión de su padre. Ay, al vecino se le ocurrió ponerse a martillar ahorita. Martillazo. En la película, Corio da las ideas para los Juegos del Hambre en un solo momento, y esto en el libro es diferente. En el libro, Corio tiene clase con la doctora Gao, los alumnos tienen clase con la doctora Gao, y en estas clases debaten sobre los Juegos del Hambre y debaten una manera de hacer de los Juegos del Hambre un evento más interesante para el público. Pero en la película, Corio dio las ideas en una sola escena, en un solo momento, y fue después de que la doctora Gao interrumpiera la clase del decano Highborn para felicitar a Corio por lo que hizo en el zoológico, por el espectáculo que hizo en el zoológico con Lucy. Una escena que sí me habría gustado ver en la película es la escena en donde Tigris le dice a Corio que deje de pensar en él, que deje de pensar que él es el único que sufre, y Tigris le dice: todos hemos hecho sacrificios a causa de la guerra. Y es que Corio estaba muy celoso porque Lucy Gray cantó una canción que hablaba sobre un chico. Esto en el libro. Y Corio estaba muy celoso y muy posesivo y estaba haciendo muchas hipótesis sobre la vida de Lucy Gray en el distrito 12. Y Tigris le dijo: oye, cálmate. Esto porque Corio en el libro sí era una muy mala persona. O sea, Corio tenía unas ideas y unos pensamientos muy cuestionables. Tuvo muchos pensamientos cuestionables a lo largo del libro y muchas actitudes cuestionables. Y Corio en el libro estaba al tanto de que su prima hacía muchos sacrificios por él. En la película, Corio no sabía tanto esto o lo ignoraba. Uno como espectador sí se daba cuenta, pero Corio en la película no se dio cuenta porque en la película ni siquiera supo que Tigris sabía esto de los impuestos, que Tigris recibió el recibo de los impuestos y la orden de desalojo. Algo que cambiaron en la película es el orden de aparición de las canciones, porque cuando Lucy Gray y Corio están en el distrito 12, Lucy Gray canta algunas canciones en el libro y estas canciones tienen un porqué, tienen una razón de ser. Por ejemplo, Lucy Gray va junto con la bandada a la fiesta del comandante Huff y ahí canta una canción que habla sobre la nieve para darle a entender a Corio que necesita hablar con él, porque después de las muertes de My Fair y de Billy en el libro, Lucy Gray y Corio no se habían visto. Algo que también quitaron es la escena en donde Lucy Gray en la fiesta del comandante Huff canta la canción del árbol del ahorcado frente a los demás agentes de la paz. Lucy Gray en el libro cantó esta canción para decirle a Corio que ahí debían reunirse. Cantó esta canción frente a los agentes de la paz, pero como en la película quitaron esa escena de la fiesta del comandante Huff, Lucy Gray no cantó la canción del árbol del ahorcado frente a los demás agentes de la paz. Esta escena sí me habría gustado verla porque me he topado con muchos TikToks de personas que solo vieron la película y que no leyeron el libro y están haciendo teorías un poco descabelladas sobre Lucy Gray y la canción del árbol del ahorcado. Hay una teoría en específico que dice que Maud Ivory es la abuela de Katniss,
porque según ellos, Lucy Gray solo le cantó la canción del árbol del ahorcado a la bandada, pero esto no es así. Lucy Gray también cantó la canción frente a los agentes de la paz en la fiesta del comandante Hoff. Y hay personas justificando esta teoría diciendo que no puede ser posible que los agentes de la paz se hayan aprendido la canción del árbol del ahorcado porque Lucy Gray solo la cantó una vez frente a ellos. Pero pues yo, cuando una canción es pegajosa, me la aprendo, aunque solo la haya escuchado una vez. Para mí, el coreo de la película era más humano que el coreo del libro. Hay personas que dicen que al coreo de la película, al actor, se le notaban todos estos diálogos que coreo del libro tenía en su cabeza en el rostro, que el actor reflejaba todo esto en su rostro, pero a mí no me pareció así. Y por personas diciendo esto me refiero a Rodrigo porque él es quien lo dijo en un TikTok. Esto no es nada en contra del actor, el actor hizo un muy buen papel como Coreo, está muy guapo, se veía muy bonito, hizo una muy buena interpretación. Creo que más que nada es culpa del guión, porque el guión de la película humanizó más a Coreo. El Coreo del libro siempre tenía pensamientos cuestionables. El Coreo del libro sabía que era guapo y aprovechaba esto, sacaba provecho de esto, siempre pensaba que Sejanus era un tonto, que Sejanus tenía todo lo que él no tenía, que Sejanus no debía tener eso y él sí. Y cuando murió Aracne, el Coreo del libro estaba muy feliz, porque gracias a la muerte de Aracne, él quedó como un héroe. Y en la película no nos mostraron esta faceta de Coreo. De igual manera, el Coreo del libro se la pasaba muy celoso de Lucy. Era muy posesivo con Lucy. Decía que Lucy era de su propiedad, que todos en el Capitolio lo sabían, que Lucy debía saberlo. Y en la película Coreo parecía más buena gente. Por eso hay más personas diciendo en TikTok que podrían cambiar al Coreo de la película, que podrían hacer que no haga lo que hizo, que no piense de esa manera, pero si fuera el Coreo del libro, nadie podría cambiarlo. Hubieran agregado una escena de Coreo hablando con su reflejo, de hablando con alguien más, de Coreo externando estas ideas retorcidas, estas ideas extrañas, para darle a entender al espectador, a la persona que fue a ver la película desde el principio, que Coreo no era tan buena gente como aparentaba ser. Tal vez no lo hicieron de esta manera para que el final fuera una sorpresa, pero al menos yo, cuando yo leí el libro, yo ya sabía que el libro no iba a terminar bien. Por dos razones. Una, porque Coreo se termina convirtiendo en el presidente Snow, y porque durante todo el libro Coreo pensaba estas cosas extrañas. Sobre los demás personajes me parecieron muy buenos, pero sí quiero hablarles de 4 personajes. De Lucy Gray. Lucy Gray creo que fue bien representada en la película. La actriz hizo un buen papel, me gustaron las canciones, me gustó cómo canta en la película, pero no tengo más cosas que decir sobre ella. No tengo nada más que decir sobre ella porque sí me daba estas vibes de Lucy Gray. De hecho, muchas líneas, muchas oraciones de la película fueron sacadas directamente del libro, porque Lucy Gray dice las mismas cosas, Coreo dice las mismas cosas, las dice tal cual el libro. La doctora Gao para mí fue sacada del libro y superó a la doctora Gao del libro. En la película, Viola Davis hizo una muy buena actuación, actuó muy bien como la doctora Gao, se le notaba esta mente retorcida, esta maldad, esta locura en su rostro, en sus ojos. Su caracterización fue asombrosa. Creo que sacaron a la doctora Gao del libro y la mejoraron. Sejanus es un personaje muy controversial y creo que fue hecho con ese motivo. ¿Por qué? Porque en el libro y en la película Sejanus es un personaje al cual tú le puedes tomar cariño, pero también en algunos momentos dices, oye, cálmate, contrólate, mijo. ¿Por qué? Porque Sejanus era un chico de los distritos, así que para Sejanus todo lo del Capitolio estaba mal. Pero el protagonista de la historia, el protagonista del libro y de la película era Coreo, y nosotros veíamos cómo Coreo sufría, cómo no tenía para comer, cómo necesitaba dinero, así que entendíamos a Coreo, y para Coreo los malos de la historia eran los distritos, para Coreo y para los demás habitantes del Capitolio. Así que teníamos a Sejanus, que pensaba que el Capitolio era el malo de la historia, y a Coreo y a los demás personajes que pensaban que los distritos eran los malos de la historia, y eran dos ideas opuestas chocando. Sejanus era un personaje que siempre hacía las cosas sin pensar, siempre actuaba sin pensar y no consideraba que podría dañar a las demás personas. En la película me dolió mucho la muerte de Sejanus.
me dolió demasiado. Yo lloré en esa escena porque una cosa es leer la muerte de Sejanus y otra cosa es verla y escuchar a Sejanus gritar y a los charlajos repetir su último grito una y otra vez. Pero en la película, Maplint no tuvo una presencia tan grande. Maplint ni siquiera habló, no la vimos en escena, no la vimos haciendo nada, nunca hizo nada en la película. Así que Sejanus gritara Ma en la película sí fue impactante, pero no fue tan impactante como en el libro, porque en el libro sí conocimos a Maplint. Maplint sí participaba en la historia y sabíamos que para Maplint, Sejanus era muy importante, así que sí me dolió la muerte de Sejanus en la película, sí lloré, pero creo que la muerte de Sejanus en el libro es más dolorosa todavía. Los Juegos del Hambre de la película estuvieron bien, sí redujeron algunas cosas y cambiaron otras cosas, pero para mí estuvo bien porque en el libro a veces no sabíamos qué pasaba en los Juegos del Hambre porque los tributos se escondían en los túneles. Así que para mí estuvo bien que redujeran el tiempo. Para mí los cambios que hicieron en toda la película estuvieron bien. Y es que aparte, los Juegos del Hambre como tal no eran lo importante en la historia de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Lo importante es ver a Corio, de ver cómo es que Corio participó en los Juegos del Hambre, cómo aportó ideas a los Juegos del Hambre, cómo es que los Juegos del Hambre llegaron a ser lo que llegaron a ser años después. Lo importante es ver la relación de Corio y de Lucy y cómo es que Corio se terminó convirtiendo en el presidente Snow, así que no me importó tanto que redujeran los Juegos del Hambre en la película. El decano Highbottom en la película, al igual que la doctora Gao, creo que es un personaje que mejoraron en la película, porque me gustaba mucho ver las escenas del decano Highbottom. Me gustaba mucho ver este odio que el decano Highbottom tenía hacia Corio, que era un odio más bien dirigido hacia el padre de Corio, pero como el padre de Corio ya no existía, ya no estaba vivo, pues se desquitaba con Corio. Y es que en la película, cada vez que el decano Highbottom salía en una escena, era para decirle a Corio que él no era nadie, que no iba a dejar que ganara los Juegos del Hambre, que no iba a dejar que tocara ni un centavo, y me gustó esta participación del decano en la película. Ya para terminar este video, quiero decir que la película a mí me encantó. Yo sí le pongo 5 estrellas a la película, amé que la película estuviera dividida en partes al igual que el libro, ese fue un detalle muy especial y se nota que cuidaron cada una de las partes, que no vieron a la película como un todo, sino como una historia dividida en varias partes y que cada parte era importante para la construcción del personaje de Corio. Las escenas finales de la película, la escena en donde Tigris le dice a Corio que se ve exactamente igual a su padre, la escena en donde Corio mata al decano Highbottom, la escena de Corio caminando bajo la nieve viendo el arco iris, fue impactante. Fue un final asombroso. Fue un final que me dejó así. Yo estaba ¡guau! Sí me gustó esta película. Yo sí le pongo 5 estrellas. Pero creo que es una película que está muy hecha para fans de los Juegos del Hambre. Para las personas que son fan de las películas, de los libros, del libro de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Porque si una persona que nada más ha visto una película o dos de los Juegos del Hambre va a ver esta película con la esperanza de que sea igual a la película de los Juegos del Hambre o a la película de En Llamas o a la película de Sin Sajo, se va a encontrar con otra cosa totalmente diferente, porque esta película no se trata de eso, no se trata de los Juegos del Hambre, se trata de la vida de Corio, se trata de lo que sucedió en la vida de Corio. Las canciones son algo muy importante en la historia de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, pero desde mi punto de vista no estuvieron bien explicadas en la película. En el libro Corio explica estas canciones, trata de encontrarles un sentido y esto ayuda a que el lector comprenda la relación de las canciones con la historia. En la película no explican las canciones y yo, pensando y preocupándome por las personas que no han leído el libro, creo que esas personas podrían confundirse o podrían no encontrarle un sentido a las canciones dentro de la historia, podrían no identificar que las canciones son importantes en la historia, que tienen un contexto en la historia y que eso también es lo maravilloso de la historia de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Pero tal vez no explicaron las canciones en la película porque pues sí hubieran hecho un spoiler. Y bueno, eso fue todo por este video, espero les haya gustado. Yo soy Loops y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Si te gustó este video, dale like, deja un comentario y compártelo con tus amigos. ¡Gracias por ver!